No hay secretos para volverte millonario. Todo comienza con una visión. No con dinero, no con contactos, ni siquiera con una gran idea. La verdadera riqueza empieza en la mente de quien se atreve a imaginar algo más grande que su situación actual. Antes de que un negocio exista, antes de que llegue el primer ingreso, antes de que alguien te crea, tú tienes que verlo. Y no solo verlo, sino sostenerlo como si ya fuera real. Pensar como millonario antes de tener un solo peso en la cuenta es más que una actitud positiva. Es entrenar la mente para operar desde posibilidades, no desde carencias. La mayoría espera que la realidad cambie para entonces pensar distinto. Pero los que construyen riqueza lo hacen al revés, piensan distinto para que la realidad cambie. Cuando se habla de visión, no se trata de fantasías grandiosas sin sustento. Se trata de una imagen clara, detallada y estratégica de lo que quieres construir. Como si ya estuviera frente a tus ojos. Como si pudieras describir cada parte con certeza. Eso le da dirección a cada paso, incluso cuando las circunstancias parecen no acompañar. El error común es creer que primero se necesita una oportunidad y después una visión. Pero es al revés. La visión crea las oportunidades. Si no estás entrenado para verla, tampoco vas a saber reconocerla cuando pase frente a tú. Y si no sabes hacia dónde vas, cualquier cosa te va a parecer confusa, riesgosa o simplemente imposible. Sostener una visión cuando todo parece difícil no es un lujo, es una necesidad. En los momentos en que dudas, esa imagen se convierte en ancla. Cuando las cosas no salen, cuando otros no entienden, cuando los resultados tardan, es esa visión la que te mantiene firme. Y no porque te dé certezas, sino porque te recuerda por qué empezaste. Sin visión, hay esfuerzo sin dirección. Con visión, cada paso tiene sentido. Visualizar no es solo cerrar los ojos y soñar. Es construir mentalmente lo que después vas a construir en la realidad. Los millonarios no usan la visualización como una herramienta mística, sino como un entrenamiento mental. Lo que la mente puede sostener con claridad, el cuerpo puede ejecutar con intención. No se trata de imaginar éxito sin acción, sino de alinear los pensamientos con los comportamientos que ese éxito requiere. Primero, visualizas quién quieres ser. No solo lo que quieres tener, sino la identidad que necesitas asumir para sostener esa vida. Cómo piensas, cómo hablas, cómo decides. Esa imagen no es un deseo abstracto. Es una guía práctica. Porque si piensas como alguien que no confía en sí mismo, es muy probable que también actúes desde ese lugar. Pero si visualizas con claridad una versión tuya capaz, ordenada, estratégica, eso empieza a reflejarse en tus elecciones. Después, traes la visualización al día a día. No hace falta estar en silencio absoluto o tener tiempo extra. Mientras caminas, mientras comes, mientras viajas. Usas tu mente para ensayar mentalmente tu futuro con detalle. ¿Cómo se ve tu agenda ideal? ¿Qué tipo de decisiones tomas? ¿Qué conversaciones tienes? Todo eso entrena al cerebro a familiarizarse con lo que todavía no sucedió, pero que estás dispuesto a construir. La visualización estratégica también sirve para anticipar obstáculos. En lugar de idealizar un camino sin dificultades, te permite imaginarte respondiendo con claridad ante los desafíos. No se trata de negar el miedo, sino de visualizarte actuando con firmeza a pesar del miedo. Esa es la diferencia entre fantasear y preparar la mente para lo que viene. Finalmente, cuanto más específica y constante es tu visión, más fácil es filtrar lo que no suma. Cuando sabes con precisión qué estás construyendo, aprendes a decir que no sin culpa. A rodearte de lo que potencia tu visión, no de lo que la diluye. Porque la visión no es solo para inspirarte. Es para ordenarte. Y ese orden mental se convierte en dirección externa. Ahí empieza a verse la diferencia entre los que avanzan con intención y los que simplemente reaccionan a lo que pasa. Sostener una visión fuerte cuando los resultados no llegan es una de las pruebas más duras del camino hacia la riqueza. Porque al principio,
todo es invisible. No hay cifras, no hay aplausos, no hay confirmación externa. Solo una imagen interna que tienes que defender incluso cuando las circunstancias te gritan que no es posible. Esa es la parte que muchos abandonan, no porque la visión fuera incorrecta, sino porque no supieron sostenerla el tiempo suficiente. Primero aparece la duda. ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que esto no es para mí? ¿Por qué otros parecen avanzar más rápido? Esa voz interior no es una señal para detenerte. Es parte del proceso. Significa que estás saliendo de tu zona cómoda. Que estás cruzando del mundo conocido al mundo deseado. Y en ese cruce, el ruido interno se intensifica. Pero ahí es donde la visión actúa como ancla. No todo el entorno va a apoyar lo que estás construyendo. A veces, incluso quienes te rodean pueden reflejar sus propios miedos en tus decisiones. Por eso es fundamental recordar que tu visión no necesita validación. Necesita convicción. Cuando más firme estás por dentro, menos te afecta la opinión de afuera. No porque te creas superior, sino porque sabes hacia dónde vas. Y eso no se negocia. Una estrategia práctica para sostener la visión es escribirla todos los días. No como una meta lejana, sino en tiempo presente. Como si ya estuviera sucediendo. Esa repetición mental fortalece el compromiso. Le da dirección al cerebro. Refuerza tu identidad. Porque no se trata solo de visualizar. Se trata de reprogramar quién estás siendo en cada momento, para que tu vida empiece a reflejar ese cambio. Y cuando las cosas no salgan como esperabas, no abandones la visión. Ajusta el método, revisa la estrategia, corregí el camino. Pero no cambies el destino solo porque el proceso es más lento de lo que imaginabas. La visión no es un lujo para cuando todo está bien. Es el faro que guía cuando todo parece confuso. Es el contrato silencioso que firmaste con tu futuro. Y solo quienes lo honran en privado, terminan construyéndolo en público. Muchos confunden tener una visión con tener motivación. Pero la motivación es volátil, mientras que la visión es una decisión firme. La motivación se va con el cansancio, con el fracaso o con una mala racha. En cambio, la visión persiste. Es ese fuego silencioso que sigue encendido aunque el entorno esté oscuro. Por eso, uno de los secretos de quienes llegan lejos es que no dependen de cómo se sienten, sino de lo que decidieron construir. Primero, hay que entender que una visión fuerte exige compromiso con el largo plazo. No es una emoción de fin de semana ni una idea inspiradora que se pierde en la rutina. Es un acuerdo diario con tu futuro. Cada vez que elegís no distraerte, que priorizás tu energía, que postergás un placer inmediato para invertir en algo mayor, estás reafirmando tu visión. No con palabras, sino con hechos. Después, llega el momento de aprender a convivir con el tiempo. Porque aunque la visión sea clara, su manifestación puede tomar meses o años. Y en ese lapso, el ego va a querer resultados rápidos. Va a compararse. Va a dudar. Tu tarea no es acelerar el reloj, sino mantenerte firme. Porque los que sostienen la visión con más fuerza que su frustración, son los que terminan ganando el juego. Otra práctica clave es rodearte de elementos que te recuerden lo que estás construyendo. Imágenes, frases, hábitos, espacios. Todo lo que refuerce tu dirección te ayuda a resistir las distracciones. No se trata de aislarte, sino de proteger tu energía. De blindar tu foco. Porque cada interrupción que aceptas sin conciencia es una parte de tu visión que dejas enfriar. Finalmente, hay que aceptar que sostener una visión a largo plazo no siempre se siente bien. A veces duele. A veces agota. A veces parece inútil. Pero si sabes lo que estás creando, ese esfuerzo tiene sentido. No estás corriendo detrás de un sueño. Estás construyendo una realidad futura con acciones presentes. Y eso, aunque al principio no se vea, ya te pone en otro nivel. Porque mientras otros dudan, tú decidiste ver. Mientras otros esperan pruebas,
tú creas dirección. Mientras otros se frenan, tú avanzas. Y en ese camino silencioso, tu visión ya está tomando forma. Todo lo que quieres construir hacia afuera empieza por cómo está ordenada tu vida hacia adentro. Antes de hablar de dinero, negocios o libertad financiera, hay que hablar de estructura personal. Porque nadie sostiene riqueza duradera desde el caos. Y el orden no es algo rígido o aburrido. Es una base invisible que permite que el crecimiento no se derrumbe. Primero, entiende que tu vida es tu empresa más importante. Tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tus relaciones. Todo eso son actitud. Y como en cualquier empresa, si esos actitud están mal gestionados, los resultados no llegan. No se trata de obsesionarte con la perfección, sino de hacerte cargo. Porque si no gestionas tú, el entorno va a gestionar por tú. Y generalmente, lo hace mal. Después, mira tu día a día como un reflejo de tus prioridades. ¿A qué le das tiempo? ¿Dónde se va tu energía? ¿Con qué te estás distrayendo? Esas preguntas no son para culparte, sino para diagnosticar. Porque si vivís en desorden, apagando incendios, improvisando todo, es casi imposible que puedas sostener una mentalidad de abundancia. El desorden drena. Y lo hace en silencio. El orden personal también implica poner límites. No puedes decir que estás construyendo un futuro millonario y al mismo tiempo vivir rodeado de interrupciones, de relaciones que te frenan o de hábitos que sabotean tu energía. Ordenarse no es limitarse. Es proteger lo importante. Es decirle que no a lo que interfiere con tu dirección. Y eso requiere coraje. Finalmente, no esperes a que todo esté en su lugar para empezar. El orden no es un estado final. Es una práctica constante. Una forma de vivir más consciente. Cuando organizas tu espacio, tu agenda, tus pensamientos, no lo haces solo para sentirte bien. Lo haces para pensar mejor. Para decidir con más claridad. Para actuar con más intención. Y eso, aunque no se vea, tiene impacto directo en lo que ganás, en cómo lo ganás y en cuánto puedes sostener. Porque el desorden interno no se puede compensar con ingresos externos. Y el orden, aunque parezca invisible, siempre se nota. El tiempo, la energía y el entorno son actitud tan valiosos como el dinero, pero muchas veces se subestiman porque no tienen un valor visible. Sin embargo, los millonarios reales entienden que quien administra bien estos tres elementos tiene ventaja sobre quien solo busca ganar más. Porque no importa cuánto generes si vivís agotado, disperso o rodeado de ruido. Primero, el tiempo. No se trata de estar ocupado, sino de estar alineado. Hay personas que trabajan 10 horas al día y no avanzan, mientras otras con menos tiempo logran más impacto. La diferencia está en la intención. En saber qué actividades suman y cuáles simplemente llenan el calendario. El tiempo bien usado multiplica. El tiempo desperdiciado te aleja, incluso si estás haciendo cosas útiles. Después, la energía. Este recurso es limitado, aunque a veces se actúe como si fuera infinito. Si cada día te levantas cansado, si terminas la jornada con la mente saturada, si vivís apagando fuegos, no importa cuántas oportunidades tengas, no vas a poder sostenerlas. Los que construyen riqueza protegen su energía como un bien escaso. Dicen que no sin culpa. Se priorizan. Y recargan con intención. El entorno también habla. El lugar donde vivís, las personas con las que compartís tiempo, los estímulos que consumís. Todo eso moldea tu percepción y tu comportamiento. Si estás rodeado de quejas, de dramas, de ruido constante, es difícil mantener una mente enfocada. Por eso, crear entornos que favorezcan el enfoque no es un lujo. Es una estrategia. Y si bien no siempre puedes cambiar todo de inmediato, sí puedes empezar a tomar decisiones pequeñas. Elegir mejor con quién hablas. Ordenar tu espacio. Cuidar lo que entra en tu cabeza. Todo eso, acumulado día tras día,
genera una atmósfera distinta. Una que te sostiene en vez de drenarte. Porque los millonarios no solo acumulan dinero. Acumulan claridad, orden y energía. Y eso empieza por cómo gestionas lo invisible. El desorden interno tiene un costo real, aunque muchas veces no se vea de inmediato. No es solo una sensación de confusión o una agenda colapsada. Es una interferencia constante que afecta tu claridad, tu toma de decisiones y, por extensión, tus resultados financieros. Cuando vivís en modo reactivo, tratando de resolver el caos que tú mismo creaste o permitiste, estás perdiendo capacidad mental que podría estar enfocada en crear, resolver o avanzar. Primero, hay que reconocer que la mente necesita estructura para operar con alto rendimiento. Si estás constantemente pensando en lo que olvidaste, en lo que postergaste, en lo que no está claro, eso consume energía. Se acumula como un ruido de fondo que no te deja pensar con profundidad. Y esa falta de claridad se traduce en decisiones débiles, ideas mal ejecutadas y oportunidades que no puedes sostener. Después, el desorden emocional. No es fácil construir algo sólido cuando estás cargando emociones mal resueltas, frustraciones no expresadas o miedos que no se nombran. El desorden emocional no desaparece por ignorarlo. Se filtra en tus acciones. Te hace evitar riesgos necesarios, desconfiar de los demás o sabotear tus avances. Ordenar eso no requiere perfección, pero sí conciencia y voluntad de limpiar lo que pesa. También está el desorden en las relaciones. A veces dices que quieres crecer, pero seguís rodeado de personas que no creen en lo que haces, que te distraen o que frenan tu energía. Y no es que tengas que cortar todo, pero sí tienes que priorizar los vínculos que suman, que entienden tu visión, que respetan tu proceso. Porque cada interacción tiene un efecto. Te recarga o te resta. Finalmente, el mayor costo del desorden es que te hace vivir apagando fuegos en lugar de construir con intención. Te pone en un modo reactivo, en donde lo urgente siempre gana sobre lo importante. Y así pasan los días, los meses, incluso los años, sin que avances en lo que de verdad quieres. Por eso, ordenar tu mundo interno no es algo opcional. Es el cimiento que sostiene tu crecimiento externo. Y cuanto antes lo reconozcas, más rápido vas a recuperar tu capacidad de crear una vida con sentido y resultados. El orden como disciplina mental también se entrena. No es algo con lo que se nace, ni una característica de personalidad. Es una elección que se practica cada día. Y cuanto más exigente sea tu visión, más estructura vas a necesitar para sostenerla. Porque los grandes resultados no se logran solo con pasión o con talento. Se logran con consistencia. Y la consistencia nace del orden. Primero, hay que entender que ordenar no es controlar todo. Es priorizar lo esencial. No puedes hacer todo al mismo tiempo, ni estar en todos lados, ni responder a todo lo que aparece. Tenés que decidir. ¿Qué va primero? ¿Qué se posterga? ¿Qué se elimina? Porque si no ordenas por intención, vas a vivir ordenando por urgencia. Y eso no construye nada sólido. Después, está la importancia de los rituales. Pequeños hábitos que ordenan tu día y tu mente. Levantarte a la misma hora. Escribir tus objetivos. Revisar tu progreso. Limpiar tu espacio. Son acciones simples, pero al repetirlas generan estabilidad interna. Y esa estabilidad es la que te permite sostener decisiones importantes incluso cuando todo alrededor parece cambiante. También necesitas revisar qué cosas mantenés por costumbre, aunque ya no te sirvan. Muchas veces, el desorden se disfraza de rutina. Haces cosas solo porque las venís haciendo hace tiempo, aunque ya no aporten valor. Aprender a soltar también es ordenar. Porque cada cosa que dejas de hacer libera espacio mental para lo nuevo. Finalmente, el orden como disciplina no busca rigidez, sino libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. Es tener claridad, estructura y energía para elegir con conciencia. Cuando hay orden, hay foco.
Y cuando hay foco, el avance es inevitable. Por eso, si quieres una vida millonaria, primero necesitas una mente ordenada. Y eso se construye, un hábito a la vez. La mentalidad es el filtro a través del cual interpretas todo lo que te pasa. No es solo lo que piensas, sino cómo piensas. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ante una misma situación, una persona con mentalidad pobre ve una amenaza, mientras una persona con mentalidad millonaria ve una oportunidad. No porque uno sea más inteligente, sino porque entrenó su manera de ver. Primero, hay que entender que la mentalidad no es fija. Se forma a través de creencias repetidas, experiencias pasadas y modelos que absorbiste sin cuestionar. Si creciste escuchando que el dinero es sucio, que los ricos son egoístas o que no se puede tener todo en la vida, es probable que tengas una relación inconsciente con la escasez. Y esa relación no cambia sola. Tenés que desarmarla. Después, empiezas a reemplazar. Por cada creencia limitante, una afirmación que te expanda. No como un juego superficial de frases positivas, sino como una reprogramación consciente. Por ejemplo, en lugar de pensar no puedo permitirme eso, ¿cambias por cómo puedo generar más ingresos para lograrlo? Ese cambio de pregunta ya pone tu mente en modo solución, no en modo resignación. La mentalidad millonaria también implica tolerancia al error. Las personas que más crecen no son las que menos fallan, sino las que menos se castigan por fallar. Cada tropiezo lo interpretan como información, no como identidad. Y eso les permite ajustar rápido, seguir probando y no perder confianza. Porque la confianza no nace del éxito perfecto, sino de la capacidad de recuperarse. Finalmente, tu mentalidad define tus decisiones. Y tus decisiones definen tus resultados. No es magia. Es causa y efecto. Si piensas con miedo, decides con miedo. Si piensas con ambición sana, con visión, con estrategia, tus acciones cambian. Y aunque el entorno no cambie de inmediato, tú ya estás operando desde otro nivel. Y ese cambio interno, con el tiempo, se traduce en realidad. Uno de los grandes errores que limitan la expansión financiera es pensar que primero hay que tener dinero para después cambiar la mentalidad. Pero en realidad, es al revés. Primero tienes que transformar la forma en que piensas y después empiezas a atraer y manejar dinero de una forma distinta. Porque el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres caótico, se amplifica el caos. Si eres intencional, se amplifica la expansión. Primero, observa cómo reaccionas ante el éxito ajeno. Si te genera envidia, resistencia o juicio, eso no habla del otro. Habla de tus propias creencias. Porque si ves a alguien crecer y automáticamente piensas que es suerte, trampa o privilegio, estás bloqueando tu propio camino. Nadie prospera desde la crítica. Se prospera desde la inspiración, desde el modelado, desde la humildad de aprender. Después, cuestiona tus límites autoimpuestos. Muchas veces repetís ideas como yo no sirvo para vender, eso no es para mí, no me da la cabeza para tanto, y lo haces sin darte cuenta de que no son verdades, son frases instaladas. Frases que quizás vienen de experiencias pasadas, pero que ya no tienen por qué definir tu futuro. Cada vez que repetís una de esas frases, te programás. Pero también puedes reprogramarte. Otro punto clave, aprende a pensar en términos de abundancia, no de escasez. Eso no significa negar la realidad o hacer afirmaciones vacías. Significa entrenar tu mente para buscar posibilidades en lugar de obstáculos. Para ver recursos donde otros solo ven carencias. Para crear en lugar de esperar. Porque la escasez paraliza, pero la abundancia moviliza. Finalmente, recordá que tu mentalidad millonaria no depende del monto que tengas hoy en el banco. Depende de cómo elegís pensar todos los días. De cómo te hablas, de cómo enfrentas los desafíos, de cómo reaccionás ante el miedo. Y cada pensamiento, aunque parezca pequeño, es una inversión. Una inversión en la persona que estás construyendo.
Porque lo que cambia tu vida no es lo que pasa afuera. Es como elegís verlo y actuar desde adentro. El entorno en el que vivís, trabajás y te relacionás tiene un impacto directo en tu mentalidad y en tus resultados. Aunque muchas veces se lo subestime, el ambiente moldea tus hábitos, tus pensamientos y tus decisiones. Y si quieres operar desde una mentalidad millonaria, tienes que empezar a diseñar tu entorno como un aliado, no como un obstáculo. Primero, mira tu espacio físico. ¿Está ordenado o te genera ruido mental? ¿Te inspira o te distrae? Lo que ves todos los días condiciona tu energía. No necesitas lujos para crear un entorno poderoso. Pero sí necesitas intención. Un escritorio limpio, un rincón que te recuerde tu visión, una rutina de inicio y cierre del día. Todo eso entrena tu mente para enfocarse. Después, revisa tu entorno digital. La mayoría pasa horas frente a pantallas sin filtrar lo que consume. Y lo que consumís, te programa. Si llenas tu feed de noticias negativas, críticas vacías o contenido sin propósito, no puedes esperar tener claridad ni enfoque. Elegí seguir a personas que te eleven, que te inspiren, que te muestren lo posible. Porque tu mente absorbe más de lo que crees. El entorno social también cuenta. Las conversaciones que tienes, los temas que se repiten, los comentarios que escuchas. Todo eso deja una huella. Si constantemente te rodeas de personas que se quejan, que justifican su estancamiento o que desprecian el crecimiento ajeno, tarde o temprano eso te contamina. No se trata de juzgar, sino de seleccionar. De rodearte de energía que empuje, no que frene. Finalmente, hay que entender que no siempre puedes cambiar todo tu entorno externo. Pero sí puedes crear rituales internos que te conecten con tu visión, incluso en medio del ruido. La música que escuchás, las palabras que repetís, las decisiones que tomás cada mañana. Todo eso construye un espacio interno desde el cual operar. Y cuando tu entorno interno está firme, el externo empieza a alinearse. Porque la mentalidad millonaria no se sostiene solo con ideas. Se sostiene con estructuras. Y el entorno es una de las más poderosas. Muchas personas buscan estrategias para ganar más dinero, pero siguen operando desde la misma identidad limitada. Intentan técnicas nuevas, cambian de trabajo, inician un emprendimiento, pero si su autoimagen no cambia, tarde o temprano sabotean su avance. Porque no se trata solo de lo que haces. Se trata de quién crees que eres mientras lo haces. Primero, entiende que actúas de forma coherente con tu identidad más profunda. Si te ves como alguien que apenas sobrevive, que no merece grandes cosas, que no es bueno con el dinero, tus acciones van a reflejar ese guión. Aunque consigas una oportunidad, vas a tender a rechazarla, postergarla o arruinarla sin darte cuenta. Porque el cerebro busca confirmar lo que ya cree. Después, empezá a diseñar una nueva identidad. No como un personaje ficticio, sino como una visión elevada de tú mismo. Pregúntate, ¿cómo piensa alguien que genera abundancia? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se habla a sí mismo? ¿Cómo reacciona frente a los desafíos? Esa visión no es una fantasía. Es una guía. Cuanto más clara sea, más fácil va a ser actuar en sintonía con ella. Para consolidar esa nueva identidad, necesitas evidencia. Microacciones diarias que respalden esa versión de tú. Si quieres verte como alguien disciplinado, haz lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea incómodo. Si quieres verte como alguien capaz de generar riqueza, toma decisiones como si ya lo fueras. No se trata de mentirte, sino de alinearte con la dirección que elegiste. Finalmente, recordá que tu entorno y tu lenguaje también refuerzan tu identidad. Las palabras que usas para describirte, la forma en que hablas de tus metas, incluso cómo respondes cuando alguien te felicita o te desafía. Todo eso moldea tu percepción interna. Y cuando cambias tu identidad, tus resultados cambian con ella. Porque ya no estás forzando el crecimiento desde afuera. Lo estás expresando desde adentro. El dinero, en esencia,
Es una herramienta. No tiene moral, no tiene intención, no define quién eres. Solo amplifica lo que ya está en tú. Si eres generoso, con dinero lo serás más. Si eres egoísta, el dinero también lo hará evidente. Por eso, para sostener abundancia a largo plazo, hay que aprender a relacionarse con el dinero desde un lugar sano, consciente y estratégico. Primero, entiende que tu relación con el dinero se forma mucho antes de que empieces a ganarlo. Se forma en tu infancia, en lo que viste, en lo que escuchaste, en lo que aprendiste sin que nadie te lo explicara directamente. Si tus referentes vivían en escasez, si había tensión cada vez que se hablaba de plata, si el ahorro era por miedo y no por visión, todo eso te marcó. Y hoy, aunque seas adulto, seguís operando desde ese guión a menos que lo revises. Después, empezá a mirar el dinero como un flujo. No como algo que simplemente se guarda o se gasta, sino como algo que se administra. Entra y salí de ese flujo con conciencia. ¿En qué lo invertís? ¿Qué compras? ¿Qué experiencias priorizás? Porque cada peso que usas refleja tus valores, tus creencias y tu nivel de claridad. No se trata de gastar menos por miedo, ni de gastar más por impulso. Se trata de gastar mejor. Además, ten en cuenta que muchas veces la culpa aparece cuando empiezas a tener más. Culpa por alejarte de lo que conocías, por ganar más que tu entorno, por permitirte cosas que antes parecían demasiado. Esa culpa es una señal de que tu identidad todavía no está del todo alineada con tu nuevo nivel. Y no se resuelve evitando el crecimiento, sino trabajando la mentalidad que lo sostiene. Finalmente, tener una buena relación con el dinero no significa obsesionarse con él. Significa integrarlo con naturalidad. Saber cómo generarlo, cómo cuidarlo, cómo multiplicarlo y también cómo disfrutarlo. Porque la verdadera libertad financiera no es acumular por acumular. Es poder elegir, moverte con autonomía y vivir con propósito. Y todo eso empieza cuando dejas de ver al dinero como un problema y lo empiezas a tratar como un aliado. Una vez que comprendes que el dinero es una herramienta, el siguiente paso es aprender a multiplicarlo. Pero para hacerlo, necesitas desarrollar una mentalidad de inversión. Y no se trata solo de invertir dinero. También se trata de invertir tiempo, energía y atención en lo que realmente expande tu vida. Porque todo lo que no crece, se estanca. Y lo que se estanca, empieza a perder valor. Primero, entiende que ahorrar no es suficiente. Ahorrar es apenas una parte del juego. Si solo guardas lo que ganas, tu dinero se devalúa con el tiempo. En cambio, cuando lo pones a trabajar, empieza a generar más. Y eso requiere conocimiento, visión y tolerancia al riesgo. No es apostar al azar, es aprender a decidir con inteligencia. Después, pensá en qué áreas de tu vida hoy estás invirtiendo. ¿Estás invirtiendo en tu desarrollo personal? ¿En tu salud? ¿En aprender habilidades nuevas? Porque cada vez que destinas recursos a algo que te vuelve más valioso, estás multiplicando. Incluso si no ves el retorno inmediato. La inversión más poderosa es la que haces en tú mismo. Otro punto clave, muchas personas quieren resultados grandes con esfuerzos pequeños. Pero el crecimiento sostenido requiere constancia. Es mejor invertir poco pero de manera regular, que hacerlo una vez y olvidarte. Lo mismo pasa con el tiempo. Si todos los días dedicas una hora a aprender algo que te acerque a tus metas, al cabo de un año no eres la misma persona. Y eso impacta directamente en tus ingresos. Finalmente, empezá a hacerte preguntas como, ¿qué decisiones me acercan a una vida más libre, o dónde pongo hoy mi energía que no me devuelve nada? Porque cada día estás eligiendo entre gastar o invertir. Y esa diferencia, con el tiempo, crea un abismo entre quienes prosperan y quienes solo sobreviven. Multiplicar no es una suerte. Es una forma de pensar. Y se entrena con cada elección que haces. Multiplicar también implica aprender a escalar.
Escalar no es solo ganar más, sino hacerlo con menos esfuerzo, menos tiempo y mayor impacto. Significa salir del modelo en el que todo depende de tu presencia constante y empezar a construir sistemas, equipos o estrategias que trabajen incluso cuando tú no estás. Porque la verdadera riqueza no está solo en el ingreso, sino en la libertad que ese ingreso permite. Primero, observa si tu modelo actual de generar dinero es sostenible. Si cada peso que ganas depende exclusivamente de tu tiempo, estás limitado. Tenés 24 horas al día, y un cuerpo que necesita descanso. Entonces, pensar en escalar es pensar en cómo trasladar valor más allá de tu presencia física. Puede ser a través de productos, de tecnología, de contenido, de automatización. No importa el formato, importa la lógica. Después, incorpora la idea de apalancamiento. El apalancamiento es usar recursos externos para multiplicar tus resultados. Puede ser el tiempo de otras personas, la tecnología, el conocimiento acumulado, el capital de otros. No se trata de explotar, se trata de construir redes inteligentes. Personas con las que crecer juntos, sistemas que te ayuden a delegar, herramientas que hagan más fácil lo repetitivo. También tienes que aprender a medir. Lo que no se mide, no se mejora. Muchos emprenden, trabajan duro, se esfuerzan, pero no tienen claridad sobre qué funciona y que no, y escalar requiere foco. Saber qué parte de tu sistema es más rentable, qué parte drena recursos, dónde están las oportunidades reales de expansión. No se trata de hacer más por hacer más, sino de hacer mejor. Finalmente, escalar también es una cuestión de mentalidad. Porque cuando empiezas a crecer, aparecen miedos, no tú, miedo a delegar, miedo a soltar el control, miedo a exponerte. Y si no trabajas tu identidad para sostener el nuevo nivel, puedes boicotearlo. Por eso, cada vez que decidas multiplicar, hacelo desde una visión clara. No solo de lo que quieres tener, sino de quién necesitas ser para sostenerlo. Una vida millonaria no se construye por accidente. Se construye con visión. Y esa visión no es una imagen estática del futuro, sino una dirección que da sentido a cada decisión que tomas en el presente. Porque cuando sabes hacia dónde vas, es más fácil elegir en qué enfocarte, qué soltar y qué priorizar. Sin visión, todo parece urgente. Con visión, todo se ordena. Primero, definí qué significa para tú una vida abundante. No se trata solo de dinero. Se trata de libertad, propósito, impacto, disfrute. ¿Qué quieres experimentar todos los días? ¿Cómo quieres sentirte al despertar? ¿Con qué tipo de personas quieres rodearte? Las respuestas a estas preguntas son el mapa que te guía. Y cuanto más específico seas, más potente será tu brújula interna. Después, convierte esa visión en decisiones concretas. No alcanza con imaginar una vida distinta. Tenés que empezar a actuar en consecuencia. Si tu visión incluye salud, ¿cómo se refleja eso en tu alimentación de hoy? Si tu visión incluye autonomía financiera, ¿qué hábito estás construyendo para lograrlo? La visión no es algo lejano. Es una referencia para accionar ahora, aunque sea con pasos pequeños. Otro punto fundamental es revisar la coherencia. Muchas veces se quiere una vida extraordinaria, pero se sostiene una rutina que contradice esa intención. Y eso genera frustración. Porque sabes que podrías más, pero no te estás eligiendo. La coherencia entre lo que soñás y lo que haces es la base de la confianza personal. Y sin confianza en tú mismo, ningún plan se sostiene. Finalmente, protege tu visión. No todo el mundo va a entenderla. Algunos van a cuestionarla, otros van a minimizarla, otros van a proyectar sus miedos sobre ella. Pero no es su camino, es el tuyo. Y. Mientras sea claro para tú por qué elegís lo que elegís, no necesitas justificarte. Una mente enfocada, con un propósito claro, se vuelve imparable. Porque no depende de la motivación del momento, sino de una decisión profunda de vivir con intención. El orden no es solo una cuestión estética.
Es una herramienta de poder. Donde hay orden, hay claridad. Donde hay claridad, hay foco. Y donde hay foco, hay resultados. Muchas veces se subestima el impacto que tiene el entorno, la rutina y la estructura en la mente. Pero si tu vida está desordenada, tu energía se dispersa. Y una mente dispersa no puede crear riqueza sostenida. Primero, mira tu rutina diaria. No desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Cómo empieza tu día? ¿Hay intención o improvisación? ¿Reaccionás a lo que pasa o dirigís lo que pasa? Porque el orden comienza desde el momento en que te despertas. Un ritual simple, repetido con propósito, puede cambiar toda la calidad de tu jornada. No se trata de llenar tu agenda. Se trata de diseñar tu tiempo con sentido. Después, observa tus espacios. Lo físico afecta lo mental. Un lugar caótico genera pensamientos caóticos. Un espacio limpio, funcional, ordenado, facilita la concentración. Y no hace falta tener lujo ni perfección. Hace falta presencia. Decidir que tu entorno refleje la vida que quieres construir. Porque cada objeto fuera de lugar también es una distracción no resuelta. Además, orden significa priorizar. Decidir qué merece tu atención y qué no. Muchas personas viven apagando incendios, corriendo detrás de lo urgente, sin avanzar en lo importante. Y eso agota. La clave está en simplificar. En decir que no con más frecuencia. En proteger tu tiempo como si fuera oro, porque lo es. Lo que no organizas, te domina. Lo que ordenas, te libera. Finalmente, el orden también es emocional. No es solo lo que haces afuera, es cómo estás por dentro. Resolver lo pendiente, perdonar lo que pesa, expresar lo que callas. Todo eso es parte del orden que necesitas para avanzar. Porque cuando hay demasiado ruido interno, cualquier oportunidad suena a amenaza. Y cuando hay calma, puedes elegir con lucidez. El orden no es rigidez. Es una base firme desde la cual multiplicar tu poder. La disciplina es el puente entre la visión y los resultados. Sin ella, las ideas se quedan en intenciones, los proyectos se apagan y la confianza personal se erosiona. Porque cada vez que prometes algo y no lo cumplís, tu mente registra que no puede confiar en tú. Pero cuando entrenas la disciplina, no solo avanzás, también fortaleces tu identidad. Primero, entiende que la disciplina no es rigidez ni castigo. Es un acto de amor propio. Significa cuidar lo que dices que quieres. Elegir el largo plazo por encima del impulso del momento. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Cuando sabes hacia dónde vas, la disciplina se convierte en una forma de honrar tu visión. Después, empezá por compromisos pequeños. No intentes cambiar todo de golpe. Elegí una sola acción diaria que te acerque a tu objetivo y hacela con firmeza. Puede ser levantarte a una hora definida, estudiar un tema por 30 minutos, evitar una distracción puntual. La clave no es la cantidad, es la consistencia. Lo que repetís, se vuelve parte de tú. También es importante entender que la motivación es inconstante. Hay días en los que no vas a tener ganas. Y está bien. Lo que marca la diferencia es lo que haces incluso cuando no quieres hacerlo. Ahí se construye el músculo de la disciplina. Y cuanto más lo ejercitas, menos dependés del estado de ánimo. Te vuelves alguien confiable para tú mismo. Finalmente, celebra tus avances. No esperes a llegar al destino final para reconocer tu progreso. Cada paso que cumplís fortalece tu autoestima. Cada meta alcanzada, por más pequeña que parezca, refuerza tu identidad como alguien capaz. Y esa percepción interna es la que te permite sostener el crecimiento sin depender de validaciones externas. Porque la disciplina no solo crea resultados. Crea una versión de tú que ya no necesita demostrarse nada, porque sabe lo que es capaz de construir. El desorden emocional es uno de los mayores saboteadores del progreso financiero.
Porque aunque sepas qué hacer, si estás atrapado en ansiedad, miedo o culpa, no vas a accionar con claridad. Por eso, parte del orden interno implica aprender a regular tus emociones en lugar de reprimirlas o dejar que te controlen. Primero, reconoce que las emociones no son enemigas. Son señales. Te informan sobre tus necesidades, tus límites y tus creencias. La ansiedad, por ejemplo, suele aparecer cuando hay incertidumbre o falta de planificación. El miedo, cuando estás por salir de tu zona conocida. Y la culpa, cuando sientes que algo que hiciste o quieres hacer entra en conflicto con tus valores. Ignorar esas señales no las hace desaparecer. Escucharlas te da poder. Después, empezá a observar tus reacciones automáticas. Cuando algo te frustra, ¿cómo respondes? ¿Te paralizas, atacas, evitas? Esas respuestas muchas veces se forman desde patrones antiguos, no desde lo que realmente está pasando hoy. Tomar una pausa antes de reaccionar te permite elegir. Y elegir es una forma de orden. Una herramienta simple pero poderosa es escribir lo que sientes. Sacar de la mente y poner en papel ayuda a procesar. A veces, al ver tus pensamientos escritos, te das cuenta de que no eran tan amenazantes como parecían. O que detrás de una emoción intensa hay una necesidad legítima que no estás atendiendo. Finalmente, construye espacios de descarga emocional. No esperes a explotar. Caminatas, meditación, hablar con alguien de confianza, incluso rituales pequeños como ordenar un cajón o limpiar tu escritorio pueden ayudarte a recuperar equilibrio. Porque cuando tus emociones están en su lugar, puedes pensar mejor, decidir con más perspectiva y avanzar sin sabotearte. El orden no es solo mental o físico. Es también emocional. Y es esencial para sostener cualquier tipo de abundancia. Para sostener una mentalidad de abundancia, también es clave sanar tu diálogo interno. Porque las palabras que usas, incluso en silencio, modelan tu realidad. Si cada vez que cometes un error te dices siempre lo arruino o no sirvo para esto, no estás describiendo la situación, estás programando tu identidad. Y esa programación se convierte en el techo invisible que limita tu avance. Primero, presta atención a cómo te hablas cuando algo no sale como esperabas. ¿Te tratas con compasión o con juicio? ¿Te permitís aprender o te castigas? Muchas personas fracasan no por falta de capacidad, sino por una autocrítica tan severa que paraliza. Aprender a hablarte como hablarías con alguien a quien quieres mucho, puede transformar tu experiencia completa. Después, entrena afirmaciones que refuercen la versión que estás construyendo. No desde la fantasía, sino desde la intención. Frases como estoy aprendiendo a manejar el dinero con inteligencia, soy capaz de generar valor, me permito recibir abundancia no son soluciones mágicas. Son anclas mentales. Y cuanto más las repetís, más las crees. Lo que crees, lo creas. También es importante cuestionar las creencias que heredaste. Si creciste escuchando que el dinero cambia a las personas o que para tener hay que sacrificarse sin descanso, puede que hoy asocies el éxito con algo peligroso o agotador. Y aunque no lo digas en voz alta, esas ideas influyen en tus decisiones. Cambiar tu diálogo interno implica revisar esas frases automáticas y reemplazarlas por otras más alineadas con tu visión actual. Finalmente, habla en términos de posibilidad, no de carencia. En lugar de decir no puedo, pregúntate cómo podría. En lugar de esto es muy difícil, probar con esto requiere una estrategia nueva. Las palabras abren o cierran caminos. Y cuando aprendes a hablarte con claridad, propósito y respeto, tu mente se convierte en una aliada poderosa en tu camino hacia la libertad. La abundancia no empieza en el banco. Empieza en la mente. Porque la forma en que interpretas lo que tienes, lo que mereces y lo que puedes crear determina cuánto permitís que entre en tu vida. Una mentalidad de abundancia no niega los desafíos. Simplemente se niega a vivir condicionada por ellos. Ve posibilidades donde otros ven límites y oportunidades donde otros solo ven escasez.
Primero, observa cómo reaccionas ante el éxito ajeno. Si sientes envidia, crítica o incomodidad, puede que haya una creencia escondida de que no hay suficiente para todos. Pero la verdad es que la abundancia no es un recurso limitado. No se agota porque alguien más la tenga. De hecho, cuanto más te rodeas de personas que prosperan, más se expande tu propio estándar. Aprender a celebrar el crecimiento de otros es una señal clara de que estás listo para el tuyo. Después, empezá a agradecer activamente. No como un ritual vacío, sino como una práctica consciente de enfocarte en lo que sí hay. La gratitud cambia tu filtro mental. Te hace ver lo que antes dabas por sentado. Y cuando reconoces lo que ya tienes, desde lo más básico hasta lo más simbólico, tu energía cambia. Y con ella, cambia tu capacidad de recibir más. Una mentalidad de abundancia también implica confiar en que lo que necesitas va a aparecer en el momento justo, si estás atento, preparado y abierto. No significa cruzarse de brazos. Significa actuar con confianza, no con desesperación. Hacer lo que está en tus manos y soltar el control sobre lo que no puedes manejar. Esa tranquilidad interna es parte del magnetismo de quien vive desde la abundancia. Finalmente, elegí palabras que reflejen expansión. En lugar de decir esto es lo máximo que puedo lograr, decí esto es solo el comienzo. En lugar de pensar no hay suficiente, pensá cómo puedo generar más valor. La abundancia empieza cuando dejas de enfocarte solo en lo que falta y empiezas a construir desde lo que sí tienes. Esa mirada cambia tu energía, tus decisiones y, con el tiempo, tu realidad. Multiplicar tus resultados requiere más que esfuerzo. Requiere estrategia. Porque si tu único plan es trabajar más horas, estás limitado por tu tiempo y tu energía. Pero cuando aprendes a pensar en términos de sistemas, de impacto, de apalancamiento, empiezas a jugar otro juego. Uno en el que no solo haces más, sino que haces mejor. Primero, identifica tus fortalezas. Aquello que sabes hacer bien, que disfrutas y que genera valor real. Porque multiplicar no significa diversificar sin sentido. Significa enfocar tu energía en lo que tiene más potencial. Si sabes vender, desarrolla un sistema de ventas. Si eres bueno creando, busca quien pueda comercializar lo que haces. El punto es que no necesitas hacerlo todo, necesitas potenciar lo mejor que ya tienes. Después, delega. No como un lujo, sino como una necesidad. Mientras sigas intentando controlarlo todo, vas a ser el cuello de botella de tu propio crecimiento. Delegar no es soltar sin rumbo. Es enseñar, confiar y permitir que otros se encarguen de lo que no requiere tu presencia constante. Eso libera tu tiempo para pensar, crear y escalar. Además, busca puntos de apalancamiento. Pregúntate qué parte de tu negocio o de tu proyecto puede generar resultados repetidos sin requerir esfuerzo nuevo cada vez. Un producto digital, una campaña automatizada, una comunidad bien estructurada. Cualquier cosa que trabaje por tú, incluso cuando estás descansando. Porque ahí está la verdadera libertad, en ganar sin depender todo el tiempo de tu acción directa. Finalmente, ajusta constantemente. Lo que funcionó ayer puede no funcionar mañana. Multiplicar también es revisar, medir, corregir. El crecimiento no es una línea recta. Es un proceso de iteración. Pero si tienes claridad de hacia dónde vas, si sabes lo que haces bien, y si diseñas un sistema que te acompañe, los resultados dejan de ser aleatorios. Se vuelven inevitables. Muchos quieren libertad financiera, pero pocos están dispuestos a construir los hábitos que la sostienen. Y ahí está la diferencia. Porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ganas, cómo piensas sobre el dinero y qué decisiones tomas cada día. La verdadera libertad no viene con un golpe de suerte, viene con un sistema personal que te permite crecer sin depender del azar. Primero, empezá a separar el ingreso de tu tiempo. Mientras sigas intercambiando horas por dinero como única fuente, vas a estar limitado. Buscar formas de ingreso pasivo,
automatizado o escalable no es una moda, es una necesidad si quieres construir libertad real. Puede ser a través de inversiones, productos digitales, propiedad intelectual o cualquier otro vehículo que generes sin tu presencia constante. Lo importante es pensar a largo plazo. Después, gestiona tu dinero con intención. Saber cuánto entra, cuánto sale y en qué lo usas no es control excesivo, es conciencia. El dinero que no se organiza, se escapa. Y no importa si ganas mucho, si no sabes administrarlo, siempre vas a sentir que falta. Asigna porcentajes, diseña presupuestos simples, evita decisiones impulsivas. El orden financiero te da tranquilidad mental y espacio para crecer. También es clave reinvertir. No todo lo que ganas debe ser gastado o guardado. Una parte importante debería ser usada para expandir tu capacidad de generar más. Formación, herramientas, aliados estratégicos. La mentalidad de escasez guarda por miedo. La mentalidad de libertad invierte con inteligencia. Y esa diferencia marca el rumbo. Finalmente, trabaja en tu relación emocional con el dinero. Si sientes culpa al ganar, miedo al gastar o ansiedad al pensar en números, vas a limitarte sin darte cuenta. El dinero no es bueno ni malo. Es una herramienta. Y cuanto más lo comprendes, más lo dominas. La libertad financiera no es solo una meta externa. Es una forma de pensar, decidir y vivir con autonomía. Para crear libertad financiera, también es esencial establecer reglas personales que te protejan de decisiones impulsivas. Porque el entorno siempre va a ofrecerte distracciones, ofertas, oportunidades dudosas y presiones sociales. Y si no tienes criterios claros, vas a gastar por emoción, invertir por miedo o tomar decisiones que comprometan tu estabilidad futura. Primero, diseña tu sistema de toma de decisiones. Esto puede incluir preguntas clave como, ¿esto me acerca a mi visión? ¿Es una necesidad o un deseo momentáneo? ¿Tengo la información suficiente para decidir? Tener estas guías te permite actuar con cabeza fría, especialmente en momentos de tentación o presión. Después, automatiza lo importante. Transferencias automáticas a tus cuentas de ahorro o inversión, débitos programados para tus compromisos financieros, recordatorios periódicos para revisar tu presupuesto. Cuanto más automático sea lo esencial, menos energía mental vas a gastar en sostenerlo. Y eso libera espacio para pensar en cómo crecer. Además, definí tus límites. Saber hasta cuánto estás dispuesto a gastar en cada área te da tranquilidad. No es una limitación, es una protección. Por ejemplo, si sabes cuál es tu tope mensual en ocio, puedes disfrutar sin culpa. Si sabes cuánto puedes arriesgar en una inversión, evitas perder más de lo que puedes permitirte. Los límites bien definidos no restringen, sostienen. Finalmente, mantén conversaciones claras con quienes compartís tu economía. Si estás en pareja o tienes un equipo, la transparencia evita malentendidos y alinea objetivos. La libertad financiera también se construye en comunidad, pero solo si hay acuerdos claros y respeto por las reglas. Porque al final, las decisiones pequeñas y repetidas valen más que los grandes aciertos ocasionales. Y si esas decisiones están basadas en reglas que elegiste con conciencia, tu libertad no depende del azar, depende de tú. El dinero no solo se crea, también se protege. Y uno de los errores más comunes es enfocarse únicamente en ganar más, sin desarrollar la capacidad de conservar lo que ya se tiene. Porque no importa cuánto entre si todo se pierde por malas decisiones, hábitos erráticos o desconocimiento. Aprender a blindar tus recursos es tan importante como generarlos. Primero, entiende que proteger tu dinero empieza con prevenir. Esto incluye desde tener un fondo de emergencia hasta contar con seguros básicos que te cubran ante imprevistos. Una enfermedad, un accidente o una crisis económica pueden borrar años de esfuerzo si no estás preparado. Prevenir no es pensar en lo peor. Es asumir que lo inesperado forma parte del juego y que tú puedes reducir su impacto.
Después, evita la trampa de las deudas innecesarias. No todas las deudas son malas, pero muchas lo son. Endeudarse para sostener un estilo de vida que no puedes mantener, por aparentar o por falta de planificación, es ceder tu futuro a cambio de un placer momentáneo. Aprender a usar el crédito con inteligencia es una forma de protección. Saber cuándo decir no, también lo es. Otro punto fundamental es diversificar. No pongas todos tus recursos, tu energía o tus ingresos en un solo lugar. Diversificar no es volverte disperso, es construir estabilidad. Tener distintas fuentes de ingreso, aprender nuevas habilidades y distribuir tus inversiones reduce riesgos. Porque si una parte cae, las otras sostienen. Finalmente, cuida tu energía. Porque el dinero también se protege con tu bienestar físico y mental. El agotamiento, el estrés crónico o la desconexión emocional pueden llevarte a tomar decisiones financieras impulsivas o desordenadas. Estar bien es parte del plan. Porque la persona que sostiene tus ingresos eres tú. Y cuanto más fuerte estés, más claro vas a pensar y mejor vas a cuidar lo que tanto te costó construir. Muchas personas quieren vivir mejor, pero rechazan la idea de invertir en su crecimiento. Y eso crea una contradicción invisible. ¿Por qué si no estás dispuesto a invertir en tú, por qué esperas que otros inviertan en lo que haces? La forma en que valoras tu desarrollo personal marca el estándar de todo lo demás, tus decisiones, tus ingresos y tus posibilidades. Primero, cambia la forma de ver el gasto en formación. No es un lujo. Es una inversión que puede multiplicar tu retorno, no solo en dinero, sino en claridad, velocidad y oportunidades. Un libro, un curso, una mentoría pueden darte la perspectiva que necesitas para resolver en semanas lo que antes te llevaba años. El costo real no es pagar. Es quedarte estancado por no saber cómo avanzar. Después, selecciona con criterio. Invertir no significa decir que sí a todo. Significa identificar lo que realmente suma. Pregúntate, ¿esto resuelve un problema puntual? ¿Me acerca a mi objetivo? ¿La persona que lo ofrece tiene resultados coherentes con lo que enseña? La inversión consciente es poderosa. La impulsiva, solo es otro gasto más. También piensa en términos de entorno. Estar cerca de personas que ya están donde tú quieres llegar acorta el camino. Las ideas se contagian, los hábitos se modelan, las oportunidades aparecen donde hay movimiento. A veces, el simple hecho de cambiar de contexto ya es una inversión. Porque lo que más te frena no es lo que no sabes, sino lo que repetís sin cuestionar. Finalmente, hacé seguimiento. No sirve de nada consumir sin aplicar. Toma apuntes, proba lo aprendido, medí tus avances. Cada inversión que haces tiene que convertirse en acción. Esa es la forma de convertir conocimiento en resultado. Porque al final, el activo más valioso que tienes no es tu cuenta bancaria, es tu capacidad de aprender, adaptarte y crecer. Y eso, nadie te lo puede quitar. Cuando hablas de generar riqueza, muchos piensan solo en más trabajo, más esfuerzo, más horas. Pero hay una forma más inteligente, usar tus activos ocultos. Esos recursos que ya tienes, pero no estás aprovechando. Porque no siempre necesitas más, muchas veces necesitas mirar distinto lo que ya está en tus manos. Primero, identifica tu conocimiento. Todo lo que sabes por experiencia, por estudios, por práctica, tiene un valor. Tal vez trabajaste años en algo, enfrentaste desafíos que resolviste o aprendiste a hacer algo que otros aún no dominan. Ese conocimiento puede transformarse en consultorías, talleres, libros, productos digitales o contenido que eduque y atraiga. Tu historia tiene valor si sabes cómo contarla y ofrecerla. Después, observa tus contactos. La gente que conoces puede abrir puertas, colaborar, recomendar o asociarse. Pero eso solo ocurre si cultivas vínculos reales. A veces, una conversación bien planteada puede generar más impacto que semanas de trabajo solitario.
No subestimes el poder de las relaciones. Un buen contacto puede multiplicar tus resultados si lo tratas con respeto y claridad. También están tus talentos. Aquello que haces con facilidad, que te fluye sin forzar, puede convertirse en un servicio o una solución para otros. Muchas personas no valoran sus talentos porque los dan por sentados. Pero lo que es natural para tú, puede ser valioso para alguien más. Usar tus talentos no solo te diferencia, también te energiza. Finalmente, pensá en tus experiencias. Todo lo que viviste, incluso lo difícil, puede transformarse en enseñanza, en guía, en inspiración. Lo que superaste te convierte en un puente para otros. Y eso también es un activo. Porque al final, tu mayor riqueza no está afuera. Está en tú. Y cuando aprendes a verla, a organizarla y a ofrecerla con intención, empiezas a construir abundancia desde lo que ya eres. Si quieres construir riqueza sostenible, necesitas aprender a pensar como inversionista. Y eso no siempre significa tener grandes sumas de dinero. Significa tener una mentalidad estratégica, orientada a la multiplicación, a la evaluación de riesgos y sobre todo, a la visión de largo plazo. El que piensa solo en el mes, se desgasta. El que piensa en años, construye. Primero, entiende la diferencia entre gasto, inversión y activo. Un gasto es algo que consume valor. Una inversión es algo que lo multiplica con el tiempo. Un activo es algo que genera ingresos de forma constante. Si no estás seguro de en qué categoría cae lo que compras, pregúntate, ¿esto me da más opciones a futuro o solo satisface una necesidad del momento? Después, empezá a analizar oportunidades desde los números, no desde las emociones. Un buen negocio no es solo el que te gusta, sino el que tiene lógica financiera. Aprende a calcular retornos, a leer datos básicos, a diferenciar promesas de resultados. No necesitas ser experto, pero sí criterioso. La emoción impulsa, pero el análisis decide. También es importante asumir que todo riesgo tiene un costo. La clave no es evitar el riesgo, sino gestionarlo. Diversificar, investigar, aprender antes de actuar. Pensar como inversionista es entender que incluso si una apuesta no sale como esperabas, el aprendizaje que obtenés también es parte del retorno. Finalmente, fórmate constantemente. El mundo cambia, los mercados evolucionan, las reglas se actualizan. Si te quedas con lo que sabías hace 5 años, vas a quedar atrás. Pensar como inversionista es también invertir en tu mente. Porque el mejor activo siempre vas a ser tú, informado, claro y enfocado en crear valor a largo plazo. Esa es la mentalidad que transforma ingresos en patrimonio y trabajo en libertad. Ser millonario no es solo tener dinero. Es tener una identidad clara. Porque sin una visión firme de quién eres y de quién estás dispuesto a convertirte, cualquier riqueza externa se vuelve frágil. Las personas que sostienen el éxito en el tiempo no lo hacen por casualidad. Lo hacen porque crearon una identidad coherente con ese éxito y la fortalecieron con acciones constantes. Primero, empezá por definir quién eres en tu versión millonaria. No se trata de imaginar lujo superficial, sino de visualizar con precisión cómo actúa, cómo piensa y cómo decide esa versión tuya que ya vive con plenitud, propósito y abundancia. ¿Qué valores sostiene? ¿Qué hábitos practica? ¿Con qué personas se relaciona? Tener esa imagen clara es esencial, porque tu mente necesita una dirección concreta para alinear tus comportamientos. Después, cuestiona tu diálogo interno. Las frases que repetís a diario se convierten en tu realidad. Si te dices que no eres bueno con el dinero, que es difícil crecer, que no tienes suerte, tu cerebro va a buscar confirmar esas creencias. Cambiar tu identidad es, en parte, cambiar tu lenguaje. Empezá a afirmarte en presente como la persona que quieres ser, disciplinado, confiable, generador de valor, estratégico. No es autoengaño. Es construcción consciente. También hace ajustes en tu entorno.
Las personas, los espacios y los estímulos que te rodean moldean tu percepción de lo que es posible. Si quieres una nueva identidad, necesitas tu contextos. Lee otros libros, busca nuevas conversaciones, exponete a experiencias que te reten. Cada estímulo cuenta. Y cada día puedes decidir cuál reforzar y cuál dejar atrás. Finalmente, actúa como si ya fueras. No desde la fantasía, sino desde la responsabilidad. Si tu versión futura invierte, ahorra, lidera, cuida su salud y su energía, empezá a hacerlo ahora. No esperes tener millones para vivir con mentalidad millonaria. Es al revés, empiezas a actuar así, y luego los millones encuentran coherencia en tú. Tu identidad es el terreno donde va a crecer todo lo demás. Y cuando ese terreno es sólido, la abundancia no solo llega, se queda. Cambiar la identidad no es un acto puntual. Es un proceso repetido, casi silencioso, pero profundamente transformador. No ocurre porque un día decides ser diferente, sino porque todos los días elegís actuar distinto. Y cada una de esas decisiones moldea tu nueva versión. A veces, el cambio es tan sutil que no se nota de inmediato. Pero con el tiempo, se vuelve irreversible. Primero, usa el poder del hábito. Las personas que alcanzan grandes niveles de éxito no tienen fuerza de voluntad ilimitada. Tienen estructuras que lo sostienen. Un horario, una rutina, una práctica diaria que, sin importar cómo se sienten, les recuerda quiénes son. Tu identidad se afirma cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Esa es la disciplina que construye confianza interna. Después, celebra los avances pequeños. No subestimes lo que estás cambiando solo porque aún no ves resultados grandes. Cada pensamiento que corregís, cada impulso que controlás, cada decisión que haces con más conciencia es parte del nuevo camino. La identidad no se impone, se gana. Y cuanto más te enfoques en el proceso y no solo en la meta, más firme se vuelve tu transformación. También es fundamental sostener la nueva imagen incluso cuando nadie te ve. Porque es fácil actuar como un líder frente a otros. Lo difícil es sostener ese estándar en lo privado. Lo que haces cuando nadie te observa revela quién estás siendo en verdad. Y si puedes ser fiel a tu visión aún en soledad, vas a tener una base interna inquebrantable. Finalmente, entiende que tu identidad nunca está terminada. Siempre puedes evolucionar. Siempre hay una versión más clara, más sólida, más alineada con lo que quieres crear. El error no está en cambiar, sino en quedarte fijo en una imagen que ya no te representa. Ser millonario empieza con una decisión interna, dejar de vivir desde lo que fuiste y empezar a actuar desde lo que estás dispuesto a hacer. Todos los días. Aunque sea incómodo. Aunque nadie lo nota aún. Porque ese compromiso silencioso con tu identidad es lo que termina cambiándolo todo. Uno de los principios más poderosos que sostiene una identidad millonaria es la rendición de cuentas. Asumir la total responsabilidad por tu realidad, sin culpas externas ni excusas, te coloca en el lugar del creador, no de la víctima. No se trata de culparte por lo que no sabías, sino de reconocer que a partir de ahora, todo cambio depende de tú. Primero, cambia la pregunta. En vez de ¿por qué me pasa esto?, empezá a preguntarte ¿para qué me pasa esto?, o ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia transforma una situación difícil en una oportunidad de evolución. No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes decidir cómo responder. Y esa decisión define tu identidad. Después, hace compromisos reales con tú mismo. No promesas vagas, sino decisiones claras con seguimiento. Si dices que vas a levantarte temprano, cumplilo. Si decides ahorrar un porcentaje fijo, hacelo. Porque cada vez que respetas tu palabra, reforzas tu credibilidad interna. Y eso vale más que cualquier validación externa. La identidad millonaria se construye en base a una autoestima basada en evidencia, haces lo que dijiste que ibas a hacer. También rodéate de personas que te eleven el estándar.
No buscas aprobación, buscas reflejo. Aliados que te digan la verdad aunque incomode, que te inspiren a dar más, que no te dejen caer en excusas cómodas. Porque a veces, el mayor impulso no viene de motivación interna, sino de estar en un entorno que no permite que bajes tu nivel. Finalmente, aprende a evaluar sin castigarte. El crecimiento no es lineal. Vas a fallar, vas a dudar, vas a retroceder a veces. Lo importante es que cada error se convierta en ajuste. Cada desvío, en corrección. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser consciente. Y con esa conciencia, tu identidad se refuerza. Porque no estás reaccionando a la vida. Estás eligiendo quién quieres ser y actuando en consecuencia. Todos los días. Sin importar cuán lejos estés todavía, si avanzas desde esa convicción, ya estás siendo millonario. Ser millonario no es solo una cuestión de resultados externos, sino de estabilidad interna. Y esa estabilidad nace del equilibrio. Equilibrio entre acción y descanso, entre ambición y gratitud, entre foco y flexibilidad. La riqueza que perdura no se construye desde el agotamiento ni desde la obsesión. Se construye desde una vida en orden, que sostiene y amplifica tu capacidad de crear valor. Primero, respeta tus ciclos. No todo es productividad. También necesitas pausas. El descanso no es pérdida de tiempo, es recuperación de poder. Si no lo entendés, vas a confundir movimiento con avance y terminar cansado pero sin resultados reales. Una mente clara necesita espacio. Un cuerpo fuerte necesita recuperación. Si te vacías en nombre del éxito, lo que construyas va a ser frágil. Después, alinea tu tiempo con tus prioridades. No alcanza con saber lo que quieres si tu agenda no lo refleja. Revisa en qué se te van las horas. Lo urgente no siempre es importante. Aprende a decir que no, a delegar, a proteger tus bloques de enfoque. Porque el tiempo no se recupera. Y cada día es una inversión que nunca vuelve. Si lo usas bien, tu riqueza interna y externa se expande. También cuida tu entorno emocional. Relaciones sanas, conversaciones profundas, espacios que te nutren. No alcanza con generar dinero si vivís en conflicto, estrés o desconexión. La abundancia real incluye paz. Incluye la capacidad de disfrutar lo que tienes, sin culpa ni ansiedad. Y eso se logra cuando tus metas están alineadas con tus valores, no solo con tus deseos. Finalmente, mantén la práctica de la gratitud. Porque por más que tengas visión de crecimiento, no vas a sostenerla si vivís desde la carencia. Agradecer lo que ya tienes no te estanca, te potencia. Te conecta con la certeza de que ya estás en camino y que lo que viene no es un milagro, es consecuencia. La identidad millonaria no se define solo por cuánto acumulás, sino por cómo vivís lo que ya lograste. Con equilibrio. Con conciencia. Y con la certeza de que tu riqueza es una extensión de tu claridad interna.